motivacionales. Modelizamos para saber por qué es que no aprende el estudiante. O sea, lo primero que hacemos es saber qué sabe, saber qué no sabe y saber cómo piensa, para identificar posibles obstáculos frente al aprendizaje y a la formación de pensamiento. Identificados los posibles obstáculos, pasamos a la enseñanza a través de unidades didácticas que tienen como propósito lograr aprendizajes en profundidad, que tienen como característica ser aprendizajes autorregulados por parte de los estudiantes. Esta es la lógica normal o natural, digamos, de algunos de los trabajos más recientes del grupo de investigación. Modelizamos entonces el pensamiento de los estudiantes, pensamos la enseñanza, y esa enseñanza la hacemos específicamente en relación con esos componentes que aparecen en la proyección, ¿sí? El asunto de las motivaciones y de los afectos, la metacognición, la evolución conceptual, la historia y la epistemología, las representaciones y las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente que faltan. O sea, en nuestro trabajo de aula pensamos siempre la enseñanza en interacción de esos 6 componentes, sea la enseñanza en básica primaria, en básica secundaria o en universidad. El triángulo de la izquierda a la derecha representa unos marcos conceptuales en los cuales nos movemos en el grupo de investigación en el departamento, sobre los cuales no haré mayor referencia ahora, y que serán temas de seminarios posteriores. Estos son los 6 componentes entonces que hacen parte de las unidades didácticas. En torno a las representaciones, uno de ellos es destacar que las representaciones pueden ser internas y externas, y hay muchos otros tipos de representaciones. Básicamente, lo dije hace un rato, no es posible aprender si no es recurriendo al concepto de representación. Por eso es absolutamente central que los profesores conozcamos más acerca de qué es un signo, qué es un símbolo, qué es un significante, qué es un significado. O sea, tratar de incorporar algo de la teoría de las representaciones mentales o de la teoría de las representaciones en términos generales al actuar cotidiano de los profesores. Allí hay algunas funciones importantes en torno a qué pasa con las concepciones alternativas de los estudiantes y cómo ellas pueden llegar a constituirse en lenguaje especializado. O sea, lo que el estudiante sabe antes de entrar al curso, cómo se va cualificando, si es que se va cualificando, hasta llegar al lenguaje especializado, o desde el aspecto propio de la cultura en un campo disciplinar, en una profesión como esto, se va logrando especialización. En torno a la metacognición, hay algunos marcos conceptuales más o menos definidos. Uno puede referirse a la metacognición en el marco del procesamiento de la información, de la perspectiva piagetiana, de la vigosiana, de los marcos constructivistas. Básicamente, la metacognición se refiere a conocer en profundidad cómo aprendemos y cómo regulamos nuestros procesos de pensamiento y de acción. O sea, se ha descrito así en términos muy generales como aprender a aprender. Creo que es una expresión que puede orientarnos un poco en torno al objeto de estudio de la metacognición. Este es un tema centrado en didáctica de las ciencias. Hay acuerdo en recientes investigaciones de 2013, por ejemplo, en Gregory Thomas plantea que hay 3 principios centrales que se trabajan hoy en día en la educación, 3 criterios centrales que son absolutamente valiosos. Uno de ellos es trabajar sobre las concepciones o a partir de las concepciones alternativas de los estudiantes o de las ideas previas. Ese criterio se mantiene desde Aufer en 1969 y seguramente desde trabajos dialetianos. Hay un segundo criterio hoy
que recoge la reflexión de los investigadores, y es: enseñemos poquito, pero enseñemos bien. O sea, evitemos enseñar demasiado y precisemos más bien pocos aspectos a enseñar, pero bien enseñados. Y el tercer criterio sobre el cual hay acuerdo en la comunidad académica y comunidad científica es: incorporemos la metacognición en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. O sea, esos tres criterios son tal vez de los criterios más actualizados en los cuales la comunidad académica ha llegado o ha entrado en consenso. Esos tres criterios como centrales hoy para orientar el actuar de profesores y de profesoras. Uno de esos tres criterios hace referencia específicamente a incorporar la metacognición en la enseñanza y obviamente en el aprendizaje. Estas son las tres grandes categorías que trabajamos en metacognición desde el grupo: tipo de conocimiento, conciencia metacognitiva y regulación, mejor que control, regulación metacognitiva. Y hay tres grandes categorías que uno puede desarrollar en sus aulas de clase de manera permanente. Sobre evolución conceptual, estoy desarrollando cada uno de los aspectos muy simples de cada una de esas 6 dimensiones. En cuanto a la evolución conceptual, mediado por la reflexión metacognitiva, podemos hablar al menos de 3 tipos de cambios conceptuales o de evolución conceptual. Cuando hay compatibilidad entre los conocimientos cotidianos y los conocimientos científicos, o sea, lo que el estudiante trae a la clase es compatible con lo que el profesor le enseña. Cuando hay incompatibilidad entre lo que sabe el estudiante y lo que el profesor le enseña, y cuando hay independencia. Allí hay 3 marcos conceptuales que explican en términos muy amplios las relaciones que se dan entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Todos estos temas hoy se constituyen en una línea, una de las principales líneas de investigación didáctica, que es la línea de la teoría del cambio conceptual, que aparece en 1982 con los trabajos del grupo de Cornell, Posner, Stray, Hewson y Herzog. En 1982 hicieron la propuesta inicial de la teoría del cambio conceptual, la cual ha venido sufriendo bastantes modificaciones y que hoy pues, se conoce ya, o mejor, ha evolucionado, ha incorporado desarrollos de muchos otros investigadores. En el grupo nos ubicamos en el marco de la evolución conceptual, de lo que decíamos anteriormente como desarrollos graduales, lentos, sobre los cuales volvemos muchas veces para cualificar. Sobre la historia de la epistemología, pues hay unos desarrollos valiosos desde el constructo de la naturaleza de la ciencia. Aquí hay básicamente alguna descripción a que se refiere esta categoría. Yo preferiría tal vez referirme a esta otra transparencia. La naturaleza de la ciencia hace reflexión o piensa específicamente qué es la ciencia en el aula, cómo se trabaja científicamente en las aulas de clase, cómo trabajan científicamente los niños en sus aulas de clase o los jóvenes, cómo son inventadas o descubiertas las ideas en las aulas de clase. Pero toda la reflexión que podríamos hacer en el marco de la epistemología o de la filosofía de la ciencia, si la ubicamos en el contexto de aula, la veríamos desde el lugar de la naturaleza de la ciencia. Algunos acuerdos que hay sobre la naturaleza de la ciencia, podemos leer uno u otro de estos acuerdos. No hay una única forma de hacer ciencia, esos son algunos criterios que se defienden o sobre los cuales hay consenso en la actualidad sobre qué es la naturaleza de la ciencia. El entorno social e histórico impacta las ideas de los científicos. O sea, no es posible hoy pensar la ciencia fuera del entorno social, histórico o político. Las leyes y las teorías juegan diferentes papeles en la ciencia. O sea, estos son algunos principios orientadores del constructo naturaleza de la ciencia. Sobre las emociones, los afectos y las motivaciones, obviamente destacamos el valor de estos tipos o de este marco conceptual en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
En términos genéricos hablamos de motivaciones extrínsecas y de motivaciones intrínsecas, y lo que nos interesa en las aulas de clase obviamente es que nuestros estudiantes estén motivados intrínsecamente por lo que están haciendo en sus aulas de clase. En cuanto a relaciones, ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, la propuesta o lo que se plantea hoy es enseñar desde los llamados asuntos sociocientíficos. Estos asuntos sociocientíficos, lo que nos dicen en términos genéricos es: no necesariamente hoy tendremos que enseñar química, matemáticas, sociales o humanidades de manera desconectada, sino que podemos seleccionar problemas sentidos por nuestros estudiantes y enseñar desde los problemas que ellos sienten y que ellos realizan. Esta lógica de trabajo en términos genéricos recibe el nombre de asuntos sociocientíficos o ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Esos aspectos constituyen entonces la didáctica, pues marcos conceptuales de la didáctica de las ciencias, los cuales recogemos allí en el centro de la proyección y que podríamos mirar en relación con la ciencia de referencia, que sería la química, la matemática, las sociales o las artes, por ejemplo, para llegar a desarrollos particulares de las didácticas de dominio específico. En el centro hay algo que en didáctica llamamos el triángulo interactivo o triángulo de oro de la didáctica, que hace referencia a un saber específico que se enseña a un grupo de profesores, a un grupo de estudiantes en un contexto determinado. Ese triángulo, ese aspecto pues, se ubicaría o resaltaría la educación básica primaria, la básica secundaria o la educación universitaria en caso tal. Esto en función de lograr desarrollos propios en las didácticas de dominio específico que apuntan a lograr desarrollos, por ejemplo, en los ámbitos de la argumentación en ciencias, cómo se argumenta en ciencias sociales, cómo se argumenta en química, cómo se argumenta en matemáticas, cómo se hace metacognición en química o en ciencias sociales, cómo se aprende en dominios específicos, cuál es el papel de las emociones y de las motivaciones en el aprendizaje de distintos campos disciplinares y cómo se resuelven problemas en los 4 campos a los cuales nos hemos referido. Con esto, obviamente, llegamos al lugar pues, que más nos interesa en función de destacar el papel de la didáctica de las ciencias en función de formar el pensamiento crítico orientada a la resolución de problemas de dominio específico, de dominio particular. Con esto cierro entonces la presentación. Les agradecemos desde la Maestría en Enseñanza de las Ciencias y de la Universidad a quienes asistieron en la sala y a quienes están conectados obviamente vía remota. Este marco conceptual que acabamos de presentar es el marco, esta conferencia, digamos, en la cual desarrollamos ciertos principios teóricos, recoge en gran medida pues, los principios orientadores de los distintos seminarios y de las distintas reflexiones y producción académica de la universidad en relación con didáctica de las ciencias. Y lo único que nos queda es agradecerles y darle la bienvenida a quienes inician nuestro programa de formación maestra. Muchas gracias.